qué Y bonito. bueno, tú tienes una carrera artística también impresionante. ¿Y qué nos podrías contar de tu primera telenovela? ¿Qué recuerdas de tu primera telenovela? Yo tengo una carrera de 56 años. Mi carrera Ujú. fundamentalmente arranca en Cuba desde muy joven. O sea, me gradué en la Escuela de Artes Dramático de La Habana en el año 64. Y en ese momento fue una eclosión muy fuerte. Se fueron muchos actores famosos de la televisión cubana para el exterior, ¿no? Sí. Y entonces, pero pasó que se fueron actores y no se fueron las actrices. Las grandes actrices se mantuvieron allí. Y llego yo con 19 años y me empiezan a ofrecer. En Cuba había una programación desde la fundación de la televisión, que es el primer país latinoamericano que tuvo televisión. En 1950 ya había televisión nacional, mucho antes de Wow. la llegada de la revolución. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y a partir de allí, pues empieza a ver televisión en la Argentina, en Venezuela, en Colombia y así encadenado. En- Porque las pruebas de los norteamericanos, por un fenómeno geográfico de la isla de Cuba, se hicieron allí. Inmediatamente todo eso enriqueció y los dueños del primer canal, la CMQ, escogieron a los mejores directores del teatro y la radio para mandarlos a estudiar televisión. O sea que cuando abre la televisión en Cuba a nivel nacional, ya había con qué hacer una buena televisión y fue una televisión magnífica. Y desde sus inicios hubo un programa que se llamaba El Gran Teatro de la Televisión, donde se ponían las mejores obras teatrales de la dramaturgia universal y los clásicos. Y había otro espacio, que el cuento universal, donde se dramatizaban los grandes cuentos. Y estaba una novela nacional y una novela de la literatura universal, el rojo y el negro, qué sé yo qué, todas esas cosas de Stendhal, de todos los grandes escritores, ¿no? Cuando sí. ya yo salgo de la escuela, me encuentro un panorama donde yo con 19 años, y en ese entonces no era un viejo calvo barrigón, sino un joven remero con pelo ¿Qué aquí, dices? para que No. pudieras suspirar, ¿te das cuenta? Y así llegué. Estoy absolutamente segura de esto. Entonces comencé a hacer ese espacio, el del teatro y el del cuento, en los primeros años de mi carrera. Eh, Después hubo un lapsus en que yo decidí dejar la televisión por completo y dedicarme al teatro por casi 18, 19 años sin poner un pie en la televisión. Y no es hasta la década del 80 Ujú. que yo regreso, o sea, hace 40 años que yo regresé a la televisión, ¿no? Sí. Entonces, volví a esos espacios, escogía muy bien esos espacios y tuve una experiencia maravillosa porque estaban todavía vivos y vigentes todos esos grandes directores que fueron los fundadores de la televisión y del movimiento teatral cubano y de la escuela del teatro cubano. ¿De acuerdo? Recuerdo muchas cosas, recuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante no me gustaba Tennessee Williams, para decirte un autor, ¿no? Y esas cosas de la vida, me gradué con una obra en un acto de Tennessee Williams. Wow. Salgo de la escuela y me llaman para hacer el zoológico de cristal de Tennessee Williams en el espacio teatro. Después hice el dulce pájaro de la juventud, después hice Orfeo desciende y me convertí de pronto como un especialista de ese autor De en el Tennessee país. Williams. Lo único que yo no me negué a hacer fue el tranvía llamado Deseo, porque Ajá. siempre tuve en mi cuenta a Marlon Brando y a Vivian Lee. Entonces no me Ajá. los podía quitar. Dije yo, los demás lo hice como yo podía y a nivel de desarrollo que yo tenía. Pero
el tranvía, era imposible quitárseme de mi cabeza la actuación de Marlon Brando. Y así estuve mucho tiempo en esa primera etapa. En el 80 regreso y comencé en el espacio Aventuras, que es un espacio muy fuerte de la televisión cubana. Es un espacio en prime time, 7:30 de la noche. El país se paraliza para ver eso. Comencé haciendo Los Bucaneros, que es una historia del estanco de trabajo, cuando antes de la invasión de los ingleses por La Habana y toda esa historia. Ajá. Entonces, fue una cosa muy exitosa. Continué haciendo muchos cuentos universales, mucho teatro, miniseries, todo ese tipo de cosas, hasta que llegó en el 90 Chiralat. Chiralat es un espectáculo televisivo extraordinario. Tú le quitas la introducción, le pones el león de la metro y todo el mundo puede creer que lo hicieron en Hollywood. Insólito, en un momento de periodo especial que no había ni un centavo, ¿no? Era un grupo de jóvenes que venían de la cinematografía y nos escogieron a un grupo de actores muy específicos. Una gran poeta, Shelly Lima, escribió el guión. Fue una serie que se desarrollaba en otro planeta. Y tuvo una connotación cultural que hasta nuestros días eso sigue quedando como en la historia de la televisión. Fue mi primer gran villano y eso me catapultó, ¿para qué negarlo? A partir de ahí es que yo comienzo de nuevo, porque en el principio hice algunas películas y volví a hacer cine. Y a través del cine y de la pedagogía de la enseñanza, yo estaba trabajando en la Escuela de los Tres Mundos de San Antonio de los Baños, que es la escuela de formación de futuros directores y cineastas en general. Y me pidieron que yo impartiera clases de actuación para los futuros jóvenes directores. Allí me conoció Jorge Alí Triana, que es el gran director del cine, el teatro y la televisión colombiana, y me propone venir a Colombia a hacer Pecado Santo, y ya comienza toda esa historia internacional que mucha gente conoce. Novelas que hemos visto aquí en Bulgaria, casi siempre haces el papel del villano. ¿Disfrutas más los papeles de villano, los antagónicos, que los protagónicos? ¿Son más divertidos? Son mucho más divertidos. Son personajes que requieren mucho histrionismo. Me permiten jugar con la imaginación y construir esos seres tan ambiguos y raros que la gente odia y ama a la vez. Es muy raro lo que ha pasado conmigo. Esas cosas que la gente, que otros actores plantean, que la gente los maltrata en la calle porque es el malo, a mí no me ha pasado. Lo más, por ejemplo, yo soy un actor que anda por las calles y que está en contacto directo con el público. Y me voy a los barrios populares, que es la gente que ve la televisión. ¿Te das cuenta? Sí. Y las señoras que son vendedoras en la calle, esas cosas, se paran, me vienen arriba y me dicen, eres muy malito, y me comen a besos. Entonces, o sea, odian al personaje y aman al actor. Es lo que he recibido en Colombia en estos 26 años. He hecho muchas cosas distintas porque la televisión tiende a encasillar cuando ya hay un actor que hace un éxito grande. Por ejemplo, ustedes me dieron ese premio TV novela búlgara, ¿sí? Sí, sí, exacto. Ya lo veo, detrás de ti veo el premio. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Esto, cuando yo hago La Venganza, que fue muy exitosa, fue el éxito anterior a La Pasión de Gavilanes, éxito muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que los titulares empezaron a decir el villano de América y el villano de América y el villano de América. Yo empecé a coger miedo, pero yo dije, me van a encasillar en esto y de aquí no hay quien me saque. Viene La Pasión de Gavilanes y la producción no quería darme el papel.
pero ¿cómo te vamos a dar un viejo si tú eres el villano de América? Te acabo de dar todos los premios que en todas partes. No puede ser, tú no puedes ser un viejo, tú tienes que ser villano. Y yo insistí y fui a casting y me gané a Martín. ¿Te das cuenta? Hiciste un papel extraordinario en Pasión de Gavilanes. La verdad es que ni yo te podía reconocer. La verdad fue hermoso, hermoso, don Martín. La gente le tiene mucho cariño. Sí, Después vinieron totalmente. otros villanos, ¿no? Debo enseñar a querer. Esta telenovela la recuerdo muy bien. Ok. Ahí sí Sí, que... que tenía una connotación diferente al capo de la venganza. Este ya era un más terrateniente, tenía otras características de villano. Sí, He tratado de manejar la carrera así, irme de un extremo a otro. Después hice la versión de Grey's Anatomy, a corazón en abierto, Colombia. Uh-huh. Colombia, que ha sido muy exitosa. El último matrimonio feliz fue tremendamente exitoso. Entonces, Con voy Coraima jugando Torres. los buenos y Sí. los malos. He ido así tejiendo mi carrera. Sí, me preguntabas. Sí, era el último matrimonio feliz con Coraima Torres. Sí, Sí, sí con me Coray. recuerdo. Sí, Sí. hace unos años que hicimos Y eso. Amores de Mercado, también El Zorro, donde hiciste el Sí, personaje de un padre, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, El también Zorro es muy... una producción extraordinaria y también era eso. Yo tenía dos opciones, o hacer el villano villano o hacer este personaje y El preferí, comandante Montero. claro, claro. Y lo preferí para refrescar un poco mi imagen en la pantalla. He hecho Sí, muchas sí. cosas, son 26 años en Colombia, más una telenovela que hice en Venezuela. Entonces, son 24 telenovelas acá. En Hay cosas Colombia. de sustancia como La mujer del presidente, Sí. eh, que, que sigue quedando como tal vez el mejor producto de la televisión colombiana, eh, desde el punto de vista artístico, ¿no? Uh-huh. De los últimos 25 o 30 años. Sí, hicimos la segunda versión de eso con El Laberinto. Ahí se reunió otro equipo técnico y una concepción de la televisión muy moderna, que está mucho más cerca del cine. Ya ese personaje estaba en una decadencia total, Uh-huh. eh, con un SIDA muy avanzado, Ah. se convirtió como un Nosferatu, un vampiro, yo qué sé. Es una cosa así muy compleja realmente, y, pero no tuvo éxito con el público. No, Parece que fue algo demasiado intelectual y la gente prefiere no. la primera novela de eso, ¿no? Ajá. Pero para uno como actor fue muy importante hacerlo. Son muchas cosas, muchas cosas. Sí, la verdad. Pues aquí en Bulgaria no hemos tenido el placer de ver La mujer del presidente, pero sí te vimos también en Amantes de Luna Llena, donde Ah, hiciste eso es el Venezuela, papel antagónico. Sí, sí. este sí, en Venezuela.